Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito. Hoy tengo un tema que estoy segura que les va a encantar, porque a mí, definitivamente, me ha tenido en ascuas. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, los protagonistas de Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en Turquía, y el rumor que ha estado dando vueltas por todas partes se ha confirmado. Pero no me adelanto porque la historia tiene sus intríngulis y, como siempre, aquí les traigo todos los detalles, desde el inicio de su relación en la serie, hasta los momentos clave que nos hicieron creer que el amor traspasaba la pantalla. Antes de empezar de lleno, si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todo el chismecito de novelas turcas, cine, series y bueno, todo lo que me apetezca comentar. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí empecemos con la historia de amor de Hande y Kerem. Todo comenzó en 2020, un año que nos trajo tantas cosas, pero también nos regaló este flechazo. En ese año, ambos actores fueron elegidos para protagonizar Love is in the Air. Imaginen la emoción, una comedia romántica llena de química, con dos actores guapísimos y talentosos, la combinación perfecta. La trama giraba en torno a Eda, una joven que sueña con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto exitoso, un poco gruñón pero con un corazón enorme. Para lograr su sueño, Eda finge estar comprometida con Serkan y, como era de esperarse, la relación fingida se convierte en algo real, llena de enredos, momentos cómicos y, por supuesto, mucho romance. Pero vamos a ser sinceros, la magia de Love is in the Air no solo residía en la trama, aunque debo admitir que era encantadora, sino en la increíble química que existía entre Hande y Kerem. Desde el primer momento en que los vimos juntos, se notaba una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Sus miradas, esas miradas que hablaban por sí solas, sus sonrisas, que parecían iluminar el set, la forma en que se tocaban, incluso en las escenas más sutiles, todo transmitía una vibra de amor y cariño que era difícil de ignorar. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta chispa y comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Y para ser honestos, los rumores no tardaron en tomar fuerza. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y análisis de cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. Los fans, esa comunidad apasionada y atenta, crearon cuentas dedicadas a shippearlos y empezaron a analizar cada detalle con una lupa. ¿Qué tal la forma en que se miraban en las entrevistas? ¿Cómo se comportaban en los sets de grabación, fuera de las cámaras? ¿Compartían alguna foto sospechosa en sus redes sociales, alguna indirecta sutil que delatara sus sentimientos? Todo era analizado al detalle. Era como un juego, una búsqueda constante de pistas, y la emoción crecía día a día. Las primeras pistas, como migajas de pan que dejaban un rastro de esperanza, comenzaron a aparecer durante el rodaje de la serie. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo momentos de ocio y diversión. Los paparazzis, con su ojo agudo y su habilidad para capturar el momento, por supuesto, no se lo perdieron, y empezaron a circular fotos de ellos paseando por las calles, cenando en restaurantes elegantes, compartiendo momentos románticos en la playa o disfrutando de un simple picnic en un parque. Aunque en ese momento ninguno de los dos confirmaba nada, estas imágenes alimentaban aún más los rumores y la emoción de los fans, que se sentían como detectives privados, recopilando pruebas de un romance en ciernes. Luego empezaron a surgir las indirectas, como mensajes secretos que se enviaban en código. Hande y Kerem comenzaron a compartir en sus redes sociales mensajes que parecían dirigidos el uno al otro. Frases románticas, poemas, fotos con mensajes enigmáticos que invitaban a la reflexión, todo era material para la especulación y el debate. Los fans, como buenos detectives, descifraban cada mensaje, analizaban cada foto, cada emoji, y celebraban cada pequeña señal de que la relación era real. Era como un rompecabezas que se iba armando poco a poco, y cada pieza que encajaba era una victoria para los que creían en el amor de Eda y Serkan, traspasando la ficción. La química entre ellos era innegable, y no solo en las escenas románticas de la serie. Incluso en las escenas más cotidianas, se podía sentir la conexión especial que existía entre Hande y Kerem. La forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, la forma en que se miraban, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Y los fans, con sus corazones palpitando de emoción, no se equivocaron.
Pero la verdadera confirmación, el momento que todos esperaban con ansias, llegó como suele suceder en estos casos, de forma inesperada, pero con la fuerza de un huracán. En el verano de 2021, después de meses de rumores, especulaciones, y el fervor de los fans en las redes sociales, Hande y Kerem fueron fotografiados juntos en unas merecidas vacaciones. Y no se trataba de una simple salida. Las fotos, tomadas por los paparazzis con sigilo y publicadas en todas las revistas y portales de noticias, mostraban a la pareja muy cariñosa, besándose, abrazándose, demostrando su amor sin reservas, como si el mundo entero fuera testigo de su felicidad. Era la confirmación que todos anhelaban, el final feliz de una historia que había nacido en la ficción y que ahora se materializaba en la vida real. Fue un momento épico para los fans, quienes celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Por fin, la confirmación que todos esperaban. Las redes sociales explotaron de alegría, con mensajes de felicitación, fotos editadas y vídeos que recopilaban los mejores momentos de la pareja, tanto en la serie como en la vida real. Era el triunfo del amor, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen, al menos para Hande y Kerem. ¿Y qué pasó después de que el secreto fue revelado? Pues la relación continuó, aunque de forma un poco más discreta, como suele suceder con las parejas de celebridades. Después de confirmar su relación, Hande y Kerem se mostraron más abiertos a compartir momentos de su vida en pareja, pero siempre manteniendo un cierto grado de privacidad, respetando su espacio y protegiendo su intimidad. Las redes sociales, por supuesto, seguían siendo el epicentro de su relación. Ambos publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes de cariño, felicitaciones en fechas especiales y demostraban que su amor seguía floreciendo, como una planta que necesita sol y agua para crecer. Los fans, por supuesto, no se cansaban de admirarlos y de celebrar cada nuevo momento que compartían, cada foto, cada vídeo, cada declaración de amor. Se sentían parte de su historia, como si fueran amigos cercanos de la pareja, celebrando cada paso que daban juntos. Pero como toda historia de amor, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, sus desafíos y sus victorias. La vida, como sabemos, es un camino lleno de sorpresas, y el amor, a veces, puede ser un laberinto. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis y de distanciamiento. Las redes sociales, esa gran fuente de información y desinformación, se llenaron de especulaciones sobre el fin de su relación. Algunos fans, con el corazón roto como si hubieran perdido a un familiar, comenzaron a preguntarse qué había pasado, qué había salido mal, qué había roto esa burbuja de felicidad que habían construido juntos. La incertidumbre y la tristeza se apoderaron de la comunidad de fans, que seguía cada movimiento de la pareja, buscando una respuesta, una explicación. Y desafortunadamente los rumores resultaron ser ciertos. En el verano de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad. Se confirmó la ruptura de Hande y Kerem. La noticia fue un duro golpe para los fans, que se habían encariñado con la pareja, que habían invertido emocionalmente en su relación, y que soñaban con un futuro juntos. El dolor y la decepción se apoderaron de las redes sociales, con mensajes de tristeza, apoyo y nostalgia. Era como si se hubiera roto un sueño, una ilusión que habían alimentado durante meses. Aunque no se revelaron los motivos exactos de la separación, como suele suceder en estos casos, se especuló con diferentes razones, como la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, las diferentes expectativas de futuro y las dificultades que conlleva mantener una relación en el ojo público. La vida de las celebridades a menudo es un torbellino de compromisos, viajes y rodajes, y eso puede dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. Además, la constante atención de los medios de comunicación y la presión de los fans pueden afectar la intimidad y la privacidad de la pareja, generando tensiones y conflictos. La separación fue un momento triste para todos, pero también sirvió para demostrar el cariño y el respeto que se tenían ambos actores. Después de la ruptura, Hande y Kerem continuaron su camino por separado, pero siempre manteniendo una buena relación, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. A pesar del final de su relación amorosa, ambos demostraron madurez y elegancia al manejar la situación, sin generar escándalos ni controversias. Hoy en día, ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía, con proyectos exitosos, campañas publicitarias y una gran legión de fans que la apoyan incondicionalmente. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un referente de la moda y el espectáculo, y su futuro promete seguir lleno de éxitos.
Kerem también continúa triunfando en su carrera, con nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, y una legión de seguidores que admiran su talento y su personalidad. Su versatilidad como actor, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo lo han convertido en uno de los actores más solicitados y respetados de Turquía. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de sus fans. Hande y Kerem nos demostraron que el amor puede nacer en el set de grabación y traspasar la pantalla. Nos regalaron momentos inolvidables, sonrisas, lágrimas y emociones que permanecerán para siempre en nuestros corazones. Nos enseñaron que el amor, aunque a veces efímero, puede ser una experiencia maravillosa y transformadora, llena de alegría, pasión y aprendizaje. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y cómo, a pesar de las dificultades y los desafíos, siempre vale la pena vivir y amar intensamente. Su relación nos recordó que el amor es un sentimiento universal, que no conoce de fronteras, de idiomas ni de culturas. Nos inspiraron a creer en el amor verdadero, en el amor que trasciende la ficción y que se convierte en una realidad tangible y emocionante. En resumen, la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas moderno, que nos hizo creer en el amor a primera vista, en la magia del destino y en la fuerza de los sentimientos. Desde su encuentro en Love is in the Air hasta la confirmación de su relación, y su posterior ruptura, su historia nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Nos emocionamos con sus logros, nos reímos con sus ocurrencias, nos entristecimos con sus tristezas. Su relación fue un reflejo de nuestras propias experiencias amorosas, con sus altibajos, sus alegrías y sus decepciones. Aunque su amor no duró para siempre, nos dejaron un legado de cariño, complicidad y momentos inolvidables. Nos enseñaron que el amor no siempre es eterno, pero que siempre deja una huella imborrable en nuestras vidas. Nos mostraron que el amor es un viaje con sus estaciones, sus paisajes y sus desafíos, y que lo importante es disfrutar cada momento, aprender de cada experiencia y seguir adelante con el corazón abierto. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Hande y Kerem, y que hayan disfrutado de este recorrido por su romántico viaje. Si fue así, no duden en dejar sus comentarios, contarme qué les pareció esta historia, qué fue lo que más les emocionó, qué escena de la serie les marcó más y si ustedes también shippearon a estos dos. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.